diputado socialista, presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo. Juan Fernando López Aguilar, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Evaristo, encantado de estar contigo y con tus oyentes en la SER. Vamos a comenzar hablando de unas maniobras militares que van a haber aquí a finales de junio por parte de Estados Unidos con Marruecos. ¿Qué le parece a usted y sobre todo qué cree que le parece esto a la Unión Europea? ¿No va a participar España, ni siquiera de libre oyente, digámoslo de alguna manera, ni siquiera de observador en estas maniobras que también se van a desarrollar en el Sáhara Occidental, territorio en litigio como se sabe, ¿verdad? ¿Qué le parece? Respuesta corta. Marruecos es nuestro vecino inexorable y nos conviene llevarnos bien diplomáticamente. Marruecos ha cometido un error, tensionando la relación bilateral con España e intentando presionarlo. Y la Unión Europea se ha alineado de manera fiera e inequívoca con España. Y por tanto esperamos que se reconduzca esta situación diplomáticamente indeseable por vías diplomáticas, ejerciendo por tanto toda la presión que puede la Unión Europea con la enormidad de ayuda al desarrollo y cooperación humanitaria que despliega en Marruecos. Y a partir de ahí es un hecho que la administración Trump en los Estados Unidos ha dado un paso que una vez más en esa administración desdichada se aleja de la legalidad internacional, que ha sido el reconocimiento bilateral de la marroquinidad del Sáhara, que está en disputa. Y por tanto, mientras esa cuestión esté pendiente, será la Unión Europea la que tenga que emplearse a fondo en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que nuestra voz diplomática tenga el peso que tiene que tener. Y en eso va una crisis también de maduración de la propia Unión Europea para ser relevante en la resolución de un contencioso muy desgraciado, que se prolonga demasiado, pero que desde luego no se va a solucionar bilateralmente por medidas adoptadas por ningún país, ni siquiera tan grande y tan significativo como los Estados Unidos. ¿Qué le parece que no esté España ni siquiera como observador de esas maniobras militares? Creo que España no está pasando un buen momento de relación con Marruecos y creo que hay que estar al lado del gobierno, que además ha actuado eficazmente, no solamente para resolver en muy corto tiempo la avalancha que se ha producido en Ceuta y en Melilla, y que desde luego no es una crisis migratoria, sino que responde a una estrategia desplegada desde Marruecos y sus autoridades para presionar a España, induciendo a personas vulnerables, incluidos menores, a que atraviesen la frontera en condiciones imposibles, arriesgando la vida o alguno perdiéndola en el empeño. Y esto resulta sencillamente inaceptable. Es un grave error reputacional de Marruecos. Y solo deseo que se restablezcan las relaciones, entre otras cosas, por el bien de Canarias, porque Canarias tiene una proximidad territorial con la cornisa noroccidental africana que hace que la relación bilateral con Marruecos, saludable y constructiva, sea una prioridad absoluta para nosotros. Sorprende también que la administración Biden siga haciendo lo que hacía la administración Trump, favoreciendo a Marruecos su venta de armas y sus maniobras militares. Eso no depende de nosotros, ¿verdad? Eso que, pero llama la atención. A usted también le llama la atención. Claro, que responda a los Estados Unidos de lo que hacen. Pero eso no significa que los demás tengamos que arrastrarnos por ninguna pendiente. Hay una legalidad internacional que debe ser observada, que debe ser respetada, y hay una comunidad internacional de la que forma parte Marruecos, y Marruecos está sujeto a reglas, porque Marruecos no está sola en el mundo, y tiene que saber que no puede actuar desentendiéndose de las reglas del derecho internacional, una de las cuales, distintiva, es que tiene la responsabilidad de proteger sus fronteras, tiene la responsabilidad de guardar sus propias fronteras, en lugar de empujar a su población a violar las fronteras exteriores de Marruecos, y máxime cuando son fronteras con un vecino con el que la relación es estratégica. No solamente España, que por supuesto, sino el conjunto de la Unión Europea. Yo insisto siempre en que Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, y además la frontera más desigual del mundo. Por tanto, está expuesta a muchísimos problemas y tensiones, pero lo que es fundamental es que se reconduzcan diplomáticamente. ¿Cree que el gobierno de Europa, o así llamado la Comisión Europea, está haciendo toda la presión que puede diplomática, entiendo, sobre Marruecos, sobre el caso español y Ceuta? También con el caso canario, porque por aquí también entra un puñado de pateras tremendo, ¿no? Que esta pobre gente que quiere mejorar su vida. Creo que la respuesta en este caso ha sido eficaz y está produciendo resultados. Sin embargo, hay grandes desafíos estratégicos pendientes. El desafío estratégico es que Europa construya de una vez un sistema de asilo y migraciones que cumpla con sus mandatos,
sea eficaz, coherente con el derecho internacional humanitario, que además es fuente del derecho europeo, y esto significa que cumpla de una vez el mandato de solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, que es el que tiene que inspirar todo el sistema europeo común de asilo y de migraciones. Y clamorosamente este principio ha sido incumplido en demasiadas ocasiones desde que está en vigor junto con el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora hay en tramitación en el Parlamento Europeo un así llamado nuevo Pacto de Migraciones y Asilo, del que soy ponente del reglamento de crisis, que a mi juicio es la única oportunidad que tiene la solidaridad vinculante que reivindico, y tenemos por tanto mucho trabajo por delante, pero insisto en que los problemas fundamentales que se han puesto de manifiesto ante la legislación migratoria y de asilo en vigor en estos momentos y hasta estos momentos de la Unión Europea son, por un lado, que se ha sobrecargado la responsabilidad de los países con fronteras vulnerables, entre ellos España, y por otro lado que hay países que incumplen clamorosamente el derecho europeo, aunque sean condenados por el Tribunal de Justicia. Y con estas dos cuestiones tenemos que bregar, y ante estos dos problemas tenemos que oponer soluciones. En ese primer borrador de acuerdo europeo sobre asilo y extranjería deja más o menos en evidencia que la responsabilidad es de los territorios fronterizos y que inicialmente por donde entren los migrantes se queden. Sería el caso canario. ¿Eso se va a revocar? Debe revocarse, entre otras cosas porque no cumple el derecho europeo. No es verdad que la responsabilidad sea exclusiva, ni siquiera preferentemente de los países por los que entran. Esa es una de las injusticias de la legislación actualmente vigente. Se le llama Reglamento de Dublín y señala que el país responsable de atender las demandas de asilo y la eventual protección humanitaria es el país de primera entrada, lo que sobrecarga a los países que tienen fronteras porosas o vulnerables frente al Mediterráneo, que es el mar que media entre la Unión Europea como un continente de opulencia, prosperidad y oportunidad, y el continente africano, que no solamente tiene una desigualdad de renta descomunal en relación con la Unión Europea, sino que además tiene una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad. Y este es un dato que me importa subrayar. África ha duplicado su población en los últimos 50 años y la va a volver a duplicar en los próximos 30. Población muy joven frente a la envejecida de la Unión Europea. La cuestión es sumamente preocupante, es un gran desafío y tiene que afrontarlo la Unión Europea con una respuesta común, con responsabilidad compartida y solidaridad vinculante, que es lo que ordena el derecho europeo. Y me voy a dejar la piel para que al final de ese debate sobre el nuevo pacto de asilo y migraciones haya solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, porque de otro modo no será un pacto, no lo hará suyo el Parlamento Europeo, y por tanto esa propuesta de la Comisión nunca llegará a ser legislación, porque el Parlamento Europeo legisla sobre migraciones y asilo, como legisla sobre derechos fundamentales, y lo hace la Comisión que presido, la de Justicia e Interior. Sí. Y aquí había que ir permitiendo la entrada ordenada de personas que puedan ser residentes europeos que vengan de África. La entrada ordenada, por supuesto, en eso consiste, la entrada ordenada. La entrada ordenada por el derecho de la entrada. Dígame una cosa respecto del gobierno de España. Muchos han visto que el trato no ha sido el mismo en cuanto a los menores extranjeros no acompañados en Ceuta o a la inmigración en general que en Canarias. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el gobierno para mañana tiene una aprobación en el Consejo de Ministros de 5 millones de euros para que se atienda a tan solo 200 menores extranjeros que llegaron a Ceuta, de esas 8.000 personas que vinieron en 24 horas prácticamente, por la permisividad marroquí. Y el gobierno se movió rápido, el presidente del gobierno paró su agenda, no fue a París. Sin embargo, en el caso de Canarias, que han venido más de 30.000 en un año, más de 30.000 migrantes, y tenemos unos 3.000 menores extranjeros no acompañados, no vino el presidente y no se buscó una solución rápida o tan rápida. ¿Usted qué diría? Tengo gran empatía con el modo de pensar y de sentir de esta tierra, porque soy de esta tierra, soy hijo de esta tierra, y por tanto defiendo la singularidad canaria en España y en la Unión Europea, y requiero la atención que merece. Pero al mismo tiempo debo decir que Ceuta y Melilla no son comunidades autónomas como lo es Canarias. Ceuta y Melilla no tienen las mismas competencias que tiene Canarias, no tienen la misma dimensión ni poblacional ni política que tiene Canarias. Ceuta y Melilla son
ciudades pequeñas con una administración extremadamente limitada que se han visto sometidas a una presión diplomática que de manera abrupta ha introducido en su territorio centenares de menores que no pueden devolver, pero tampoco pueden atender. Por tanto, un plan extraordinario en relación con Ceuta y Melilla es proporcionado. Y, por supuesto, reclamo solidaridad con Canarias, que soporta una presión en su capacidad de atención a los menores no acompañados superior a la que en estos momentos sus recursos autorizan. Pero esto no permite la comparación facilona. No estamos hablando de dos categorías idénticas. Canarias es una comunidad con 2.200.000 habitantes, con 7 islas, que ha distribuido de manera razonable la presión que ha recibido, y además hay que añadir que es cierto que llegaron 30.000 y la Unión Europea urgí en todas mis intervenciones una respuesta pronta y una respuesta eficaz que tenemos que construir, y sin embargo se han producido derivaciones tan cuantiosas que en estos momentos, hay que decirlo, de esas 30.000 personas que han llegado en los últimos 15 meses, apenas hay 4.000 en toda Canarias, 7 islas con 2.200.000 habitantes. No es una magnitud comparable a la que puedan tener que soportar Ceuta y Melilla, con cientos de menores que no pueden atender y requeridos, por tanto, de un plan de redistribución inmediato. Sí, yo no he oído a nadie que esté en contra en Canarias de que se atendiera rápidamente a Ceuta. Por lo menos yo no lo he oído, usted tampoco, que se atendiera a Ceuta, por tanto no es un tema discutible. El único problema es que, ¿qué hacemos con los 3.000 menores extranjeros no acompañados que deben estar perfectamente integrados en centros de los cabildos, que son competencias delegadas de la comunidad autónoma, en pisos de 6 personas máximos, para que puedan vivir como debe vivir un menor, integrándose, formándose y cuidándolos, y no en hoteles y albergues? ¿No le parece? Debe haber un plan nacional de solidaridad para que esos menores que en estos momentos se encuentran en Canarias también puedan ser razonablemente distribuidos entre comunidades autónomas. Debe haber un plan nacional de solidaridad, no con Canarias, sino con esos menores. Una solidaridad obligatoria, que son los sujetos de derechos contradictorios. Claro, no, pero es que la solidaridad obligatoria no es contradictoria. La solidaridad o es vinculante o no es solidaridad. Si la solidaridad no es vinculante, se puede convertir solamente en filantropía o si quiere, en caridad. Pero la solidaridad ordenada jurídicamente, ordenada por el derecho, es una solidaridad que está garantizada, te guste o no. ¿Y lo pondría por ley? Por supuesto, pero por supuesto la solidaridad es un principio constitucional, y esto significa que paga más impuestos el que más gana, el que más tiene o el que más hereda, y no al revés. La solidaridad significa que se produce una compensación interterritorial. La solidaridad significa en Europa que aquellos países que tienen fronteras exteriores especialmente expuestas a presiones migratorias abruptas tienen que tener el respaldo del conjunto de la Unión, porque esas fronteras exteriores, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, ya no son fronteras de esos países exclusivamente, lo son del conjunto de la Unión. Por tanto, estoy peleando a brazo partido por una solidaridad vinculante y una responsabilidad compartida. Por tanto, sus compañeros del gobierno progresista de España que hicieran una ley urgente. Pero no, por supuesto que estoy pidiendo a mis compañeros del gobierno de España permanentemente, como lo está el presidente del gobierno de Canarias. Está pidiendo solidaridad y está pidiendo soluciones y está pidiendo respuestas. Y debo decir, no le hacen caso, ¿no? No, y debo decir que la situación no es la que se ha descrito en términos alarmistas con frecuencia, con brocha gorda. Es cierto que han llegado más de 30.000 personas en los últimos 15 meses, pero es cierto que sin alaracas, y es cierto que sin excesiva publicidad, incluso sin una comunicación eficiente, se ha redistribuido en la península muchísima de esa gente que ha llegado a Canarias, y se ha hecho en condiciones de dignidad. Por tanto, estamos intentando meter toda la capacidad de persuasión y la energía necesaria para que las soluciones sean duraderas, pero al mismo tiempo hace falta construir un sistema jurídico vinculante y permanente, y ese es el trabajo que estamos haciendo en el Parlamento Europeo. Parece que se ha tenido que esforzar usted y sus compañeros para que saliese en la Unión Europea el certificado digital COVID, lo que se ha dado en llamar o mal llamar pasaporte sanitario por esto de la crisis de la pandemia del COVID-19. Así es. Bueno, y ha salido un principio de acuerdo que tiene que ser refrendado por el Parlamento Europeo, entre otros, y el Consejo de Europa. No refrendado absolutamente, pero bueno, el principio de acuerdo parece que se vaya a cabo. ¿Cuándo se va a rubricar definitivamente para que haya este pasaporte certificado? ¿Y cuándo va a entrar en vigor? Porque hemos oído que ustedes apuntaban al 1 de julio, pero hemos escuchado a los franceses que puede ser una semana antes. La comisión que presido, la Comisión de Justicia Interior, aprobará definitivamente el resultado del acuerdo que hemos alcanzado con el Consejo mañana, martes
25 o el miércoles, porque mañana empiezo a presidir la sesión de la comisión. Es una comisión legislativa y está en el orden del día. Por tanto, la votación se producirá a lo largo de las 24 horas, porque hace tiempo que hemos establecido sistemas de voto remoto y telemático para aquellos parlamentarios que no se pueden desplazar, a pesar de que yo como presidente regularmente me desplazo a Bruselas todas las semanas. Y se votará en el Pleno de manera definitiva el 8 de junio, para que entre en vigor el 1 de julio. Pero déjame explicar un poquito, porque no ha sido nada fácil. El Parlamento Europeo ha urgido desde el inicio de la pandemia que la Comisión Europea se pusiese en el timón para restablecer Schengen, que es la libre circulación de personas, un derecho fundamental, el más apreciado de los europeos, y en pésimo estado desde la pandemia, como consecuencia de la acumulación de medidas de emergencia restrictivas de la libre circulación. Y hemos insistido en que sin libre circulación no hay perspectiva de recuperación económica y social, no solamente para los países altamente dependientes de la conectividad o del turismo, sino para el conjunto de la Unión Europea, que es imprescindible, por tanto, un restablecimiento ordenado por el derecho de la libre circulación. Finalmente, la Comisión adoptó la iniciativa el 17 de abril. Me llamó el comisario Reynders y la presidenta von der Leyen para solicitar el procedimiento de urgencia. El Parlamento Europeo apoyó el procedimiento de urgencia, lo que ha significado que a partir de la aprobación por el Parlamento Europeo de la primera lectura, el 17 de abril, me he encerrado 4 y 5 horas al día con la presidencia portuguesa, con el ministro portugués y con el comisario Reynders intentando llegar a un acuerdo. Y lo hemos conseguido, un acuerdo que respeta el mandato del Parlamento Europeo de abaratar los costes de las PCR, que serán cada vez menos frecuentes, más residuales en la medida en que la vacunación progresa, y por otro lado, en que los Estados se abstengan de imponer restricciones a quien porte el certificado. Y el certificado... Aunque lo podrían hacer por interés de salud pública. Sí, claro, pues en situaciones excepcionales, pero muy reglado por el derecho. Tienen que comunicarlo 48 horas antes, tienen que objetivar la razón por la que lo hacen, el alcance de la medida, a qué categorías de personas comprende la medida, la duración de la medida, y además tienen que indexar esa medida al índice de contagio acumulado que establece cada jueves la misma agencia europea para todos los Estados miembros, con parámetros objetivos. Los Estados miembros se querían reservar una competencia ilimitada de imponer restricciones adicionales. Hemos conseguido que no lo tengan y que el certificado tenga la eficacia de incentivar la libre circulación y sobre todo de establecer psicológicamente la buena noticia de que ya puedes intentar volver a viajar o a planear vacaciones con tu familia con una cierta garantía jurídica de que no te van a imponer arbitrariamente confinamientos o dobles chequeos o nuevos exámenes sanitarios o controles en los aeropuertos. Si el Reino Unido ya está fuera de la Unión Europea, ¿usted cree que el Reino Unido va a hacer lo mismo ahora que no es parte de la Unión? Claro, esto es lo que esperamos todos. En todo caso, los Estados miembros tienen capacidad para establecer sus condiciones en las que pueden recibir turistas del Reino Unido. Y creo que el gobierno de España ha adoptado la actitud más receptiva. Y no solamente ha estimulado al Reino Unido a reciprocar, sino que ha dado la bienvenida a cuantos británicos decidan planear sus vacaciones de nuevo en España y cuanto antes. Y ojalá sea así. Es cierto que el Reino Unido nunca fue Schengen, pero ahora, además de no ser Schengen, es un Estado exterior, es un Estado externo, lo que se denomina un Estado tercero con respecto a la Unión Europea. No es un Estado de la Unión Europea y, por tanto, está expuesto a las mismas restricciones que cualquier Estado tercero. Pero también es cierto que si su sistema sanitario tiene garantías y su vacunación ha sido muy competitiva, hay que decirlo, tenemos razonable confianza en que los británicos pueden volver a visitar Europa, España, Canarias, con la frecuencia estadística, con la cantidad enorme con que han venido y a disfrutar sus vacaciones con la misma intensidad con que lo han hecho durante tantos años. Sí, o prueba negativa de los test de antígenos o PCR, o haber pasado la enfermedad y por tanto tener anticuerpos, o estar vacunado. Esos son los tres elementos que no rozan ningún grado de inconstitucionalidad. No, porque nos hemos preocupado de que los datos estén anonimizados, se reflejan en un código de barras y, en segundo lugar, sean manejados de forma coherente con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es una ley europea que establece el estándar de protección de datos más alto del mundo, de modo que la privacidad está garantizada. No va a haber ninguna base centralizada de datos y los datos van a ser
gestionados exclusivamente por la administración sanitaria que expide el certificado. Que normalmente aquí sería el gobierno canario, Servicio Canario de Salud. Claro, porque España es un país intensamente descentralizado, no es el único. ¿Y que usted cree que el Servicio Canario de Salud tendrá todo listo para el 1 de julio? Ese es el compromiso. Yo he hecho todo el trabajo legislativo para dar esa seguridad jurídica y esa buena noticia al sector turístico y al conjunto de la ciudadanía. Ahora les toca a los ejecutivos, responsables de los sistemas de salud, preparar su logística y su capacidad tecnológica para expedir el certificado de manera automática a cualquier persona que se vacune, a cualquier persona que obtenga una PCR o a cualquier persona que solicite una prueba serológica de inmunidad por haber pasado el virus y haber desarrollado anticuerpos. Muy brevemente, ¿cómo respondería lo mal que lo ha hecho Europa con la compra de las vacunas? Brevemente diría que no lo ha hecho tan mal. Desde luego no lo ha hecho perfecto y nos hemos quejado mucho. Hemos apretado mucho las tuercas del Parlamento Europeo. Hemos provocado un debate detrás de otro debate con un acento muy crítico con respecto de los incumplimientos de las grandes farmacéuticas. Pero apoyamos la estrategia y la estrategia tenía sentido. Mejor que la Unión Europea negociase desde su escala gigántica con las grandes farmacéuticas que permitir que lo hicieran bilateralmente en condiciones de desventaja cada uno de los Estados miembros. Aún peor, compitiendo cada uno de los Estados entre sí. En modo que se hubiese producido un zafarrancho de sálvese quien pueda, que no hubiese sino encarecido el acceso a las vacunas. Fíjese que el Reino Unido ya no es Unión Europea y ha competido con el resto de la Unión, en modo que se han producido compras de vacunas destinadas al mercado europeo hacia el Reino Unido que han provocado graves tensiones, además de incumplimientos de contratos que están siendo en estos momentos reivindicados ante tribunales con toda energía por la Unión Europea. Creo que la Unión Europea acertó en la estrategia, se han producido errores de gestión, pero en todo caso los incumplimientos de AstraZeneca, que hay que llamarla por su nombre, que ha sido la gran incumplidora de los contratos, van a ser llevados ante tribunales y solo esperamos que le caigan las sanciones que merece. Parece que 100 millones son muy poco dinero para aminorar el precio de los PCR para 27 países. Y sin embargo es una subvención directa, insisto que dinero fresco. Además de 35 millones para pruebas de antígenos. ¿Cuánto cree que se quedará el precio aquí en España para alguien que no lo pueda pagar? Que también los admite la Unión Europea y solo esperamos que se abarate sustancialmente el coste de las PCR, entre otras cosas porque la PCR será cada vez menos necesaria. En la medida en que progresan las vacunas, la primera opción del certificado para viajar será estar vacunado. Gracias por venir por aquí esta mañana, como siempre. Ha sido un placer hablar contigo de nuevo con tus oyentes, Evaristo. Gracias a ti por escucharme y por traerme aquí.